Hola alumnos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El tema de la sesión de hoy es el área de un sector circular. Recordemos, alumnos, que un sector circular es una porción del círculo. Recuerda que el círculo es toda la superficie, toda la zona, y que la circunferencia es el borde de la misma. Nosotros podemos calcular el área de este sector circular con las siguientes fórmulas. Tenemos tres. La primera, el área del sector circular será igual a un medio del producto de ¿quiénes? Del ángulo central y el radio elevado al cuadrado. Recuerda que este ángulo central debe estar en radianes. La segunda fórmula será que para hallar el área necesitamos el producto de la longitud del arco con el radio y lo dividimos entre 2. El arco es este de aquí, el cual estudiamos la sesión anterior. La tercera fórmula para calcular el área es esta: el cociente de la longitud del arco elevado al cuadrado entre el doble del ángulo central. Estas fórmulas las vamos a utilizar dependiendo de la información que nos brinda el problema. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente también, que esta zona que está sombreada y se encuentra entre los dos arcos, entre estos dos arcos se le conoce como trapecio circular. Y para calcular el área de este trapecio, nos apalancamos de esta fórmula. El área de este trapecio circular es el producto de ¿quiénes? De la semisuma de los arcos con una porción, con esta porción del radio de la circunferencia. Muy bien, veamos algunos ejemplos para que puedan comprender mucho mejor este tema. Ejemplo 1. En un sector circular, el ángulo central mide 45 grados y el radio 8 metros. ¿Cuál sería el área? Recuerda que para comprender este tipo de problemas es necesario graficar y ubicar los datos para tener una mejor visión del mismo. Entonces, el ángulo central es 45 grados, el radio es 8 metros. Lo primero que debemos hacer es convertir del sistema sexagesimal al sistema radial. 45 lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Así es, por pi entre 180. Aquí está. De esa manera lo vamos a convertir al sistema radial. Y ahora vamos a reducir, vamos a simplificar. Novena de 45 es 5 y la novena de 180 es 20. Seguimos simplificando. La quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 20 es 4. Finalmente operamos. Nos quedará que el ángulo central será pi cuartos radianes. Recién ahora vamos a utilizar este ángulo para hallar el área. ¿Qué fórmula utilizaremos? Vamos a utilizar esta, un medio del producto del ángulo central con el radio al cuadrado, ya que tenemos esos datos. Solo será cuestión de reemplazar. El área es igual a un medio por el ángulo central, que es pi cuartos, y por el radio, que es 8, lo tenemos como dato, elevado al cuadrado. Nada más queda operar. Tenemos finalmente que el área del sector circular será 8pi metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque nos indica que el radio está en metros. Número 2. Hallar el área de la región sombreada. Tenemos aquí este sector circular y el área sombreada la tenemos señalada. Tenemos como datos el radio y nos faltaría nada más el ángulo central de este sector. Muy bien. Nos damos cuenta que todo el ángulo de este sector grande, que es un cuadrante, es 90 grados. Por teoría sabemos que eso equivale a pi medios radianes. Por lo tanto, pi medios radianes es igual a la suma de estos ángulos consecutivos, que nos da 6 teta. Despejamos el valor de teta. 6 pasa a multiplicar al denominador y nos queda que teta es pi doceavos. Muy bien. Por lo tanto, el ángulo central para la zona sombreada será, si nos dice que es 2 teta,
Entonces multiplicamos 2 por pi doceavos. El ángulo central de nuestra zona sombreada será pi sextos radianes. Muy bien, tenemos ya el ángulo central y tenemos como dato el radio. Solo bastará aplicar la fórmula, esta de aquí, para calcular el área del sector circular que está sombreado. Será 1/2 multiplicado por el ángulo central, que es pi sextos, el ángulo de la zona sombreada, ojo, multiplicado por el radio elevado al cuadrado, que será 12 al cuadrado. Operamos y reducimos y nos queda que el área sombreada es 12 pi metros cuadrados. Ejemplo número 3. Hallar el área de la región sombreada. Nos damos cuenta, alumnos, que el área sombreada es un trapecio circular. Entonces necesitamos 3 datos para calcular la región sombreada. ¿Cuáles son? El arco mayor, que le hemos puesto L2, el arco menor, que es L1, y esta porción del radio, que mide 4. Entonces nos damos cuenta que nos faltan estos 2 arcos, la medida de esos 2 arcos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es expresar el ángulo central en el sistema radial. Para convertir del sistema centesimal al sistema radial, multiplicamos por pi entre 200. 40 grados centesimales por pi entre 200 y empezamos a simplificar. Eliminamos un 0 del 40 y un 0 del denominador y nos queda 4 y 20. Simplificamos. La cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 20 es 5. Finalmente nos quedará que el ángulo central mide pi quintos radianes. Listo. ¿Por qué necesitamos el ángulo central? Porque este ángulo nos ayudará a encontrar las medidas, observen aquí, nos ayudará a encontrar las medidas de los 2 arcos que necesitamos. Veamos. Recordando un poco la sesión anterior, sabemos que la longitud de un arco es igual ¿a quién? Al producto del ángulo central con el radio que le corresponde. Veamos para L1. L1 será igual al ángulo central, que hemos descubierto aquí es pi quintos, multiplicado con el radio que le corresponde. ¿Cuál es el radio que le corresponde a este arco? Este segmento que está vacío. Y tú puedes observar que vale 3. 7 menos 4, 3. Y lo reemplazamos. Por lo tanto, la longitud de L1 será 3 pi quintos. De la misma manera vamos a hallar la longitud del arco L2. Será igual al ángulo central multiplicado por el radio que le corresponde. El ángulo central es pi quintos y el radio que le corresponde a L2, a este arco que estoy aquí señalando, es 7. Por lo tanto, el arco L2 es 7 pi quintos. Muy bien, alumnos. Recordamos que para hallar el área de este trapecio circular necesitamos 3 datos. Esta porción del radio que mide 4, ya lo tenemos, y la medida de los 2 arcos, el mayor y el menor, los cuales acabamos de descubrir. Solo quedará aplicar la fórmula para hallar el área de dicha zona. Muy bien, aquí tenemos la fórmula para el trapecio circular y solo quedará reemplazar. A será el arco, uno de los arcos, en este caso hemos colocado el arco menor, sumado con el arco mayor, que es 7 pi quintos, multiplicado por 4, que es esta porción del radio, y finalmente entre 2. Solo queda operar. 3 pi quintos más 7 pi quintos, 10 pi quintos, por 4 y entre 2. 10 pi quintos es igual a 2 pi, y 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, el área del trapecio circular será 4 pi unidades cuadradas. Ejemplo número 4. En la figura A o B,
y C o D son sectores circulares. Si el área de C o D es 9 centímetros cuadrados y la longitud del arco AB es 10 centímetros, hallar el área de la región sombreada. Muy bien, aquí nos facilitan el gráfico. Lo que debemos hacer es ubicar los datos que tenemos para saber qué datos nos faltan, qué datos necesitamos y cuáles nos faltan. Ubicamos. Nos dicen primero que el área de este sector que está de color blanco es 9 centímetros cuadrados. Ahora, nos dicen también que el arco AB, la medida de este arco es 10 centímetros. Y nos piden hallar el área sombreada. Como es un trapecio circular, nosotros necesitamos tres datos. Esta porción del radio que le hemos colocado letra A en minúscula, y necesitamos también la medida de los dos arcos. Este arco mayor que mide 10, ya está, y este arco menor CD que le hemos puesto L1. Entonces, alumnos, para hallar el área necesitamos el valor de A y el valor de L1. Vamos a hallarlo. Para el sector COD, veamos aquí, para el sector COD utilizaremos la siguiente fórmula del área: 1/2 del producto de la longitud del arco por el radio. ¿Por qué? Porque con esta fórmula podremos hallar la longitud del arco que nos hace falta, es decir, el arco L1. Reemplazamos. Para COD, el área es 9 y es igual a 1/2 por el arco, su arco es L1, y por su radio que es 3, su radio es OC. Y solo quedará operar. 3 pasará a dividir al primer miembro, 2 pasará a multiplicar y nos quedará esta expresión, de donde L1 es 6 centímetros. Perfecto, ya tenemos la medida del arco CD, ya tenemos uno de los datos que nos hacía falta. Ahora nos queda descubrir el valor del segmento CA. Veamos también. En el mismo sector COD podemos utilizar esta fórmula. Para su área, 1/2 del producto del ángulo central con el radio al cuadrado. Utilizamos esta fórmula para poder calcular el valor del ángulo central. Decimos entonces, el área, veamos aquí, para COD es 9, y eso es igual a 1/2 del ángulo central que queremos descubrir por el radio al cuadrado. Para este sector, su radio es 3 al cuadrado. Y resolvemos. Esto es 9, pasa a dividir, el 2 pasa a multiplicar al primer miembro y nos queda el valor de teta. ¿Cuál es el valor de teta? Será 2 radianes. Recuerda que este ángulo debe estar en el sistema radial. Ya tenemos el ángulo central. ¿Por qué queremos hallar el ángulo central? ¿O por qué lo hallamos? Porque este ángulo central nos va a permitir hallar la medida, observen aquí el cursor, nos va a permitir hallar la medida de este segmento CA, el cual necesitamos. Veamos aquí. Observe el cursor. Para todo el sector circular AOB, para todo el sector circular AOB, ¿cuál es la medida de su ángulo central? Teta, que es 2, ya lo hallamos. Para todo el sector circular AOB, ¿cuál es la medida de su arco? Es 10 centímetros. Entonces podemos hallar la medida de todo su radio. ¿Cuál es el radio para ese sector? Desde O hasta A. Veamos. Para el sector AOB, apalancándonos de la sesión anterior, la longitud del arco es igual al producto de ¿quién? Del ángulo central con el radio que le corresponde. ¿Cuál es la longitud del arco? Para AOB es 10. Y eso será igual al producto del ángulo central
que nosotros ya lo calculamos aquí arriba, que es 2 radianes, por el radio. ¿Cuál es el radio para todo ese sector? Viene de O hasta A. Eso será 3 más A. Lo reemplazamos. Ese es el radio para ese sector. De aquí vamos a despejar el valor de A. 2 pasará a dividir al primer miembro, nos queda 5. 3 pasará a restar al primer miembro y nos queda que el valor de A es 2. Vamos a actualizar nuestro gráfico con los datos que hemos descubierto. Aquí tenemos una parte del gráfico. Nos decían que el arco AB mide 10 centímetros. Nosotros descubrimos que el arco CD mide 6 centímetros. Y acabamos de descubrir que esta porción del radio, que este segmento CA, mide 2 centímetros. Muy bien. Contamos con los 3 datos necesarios para poder calcular el área de este trapecio circular. Copiamos la fórmula y reemplazamos. El área es igual a la suma de los arcos 10 más 6 multiplicado por esta porción del radio que es 2 y dividido entre 2. Operamos y nos queda que el área del trapecio circular será 16 centímetros cuadrados. Y se terminó. Muy bien, alumnos, esa fue la explicación de los ejemplos de la sesión. Te invito a que revises una vez más el video para que puedas comprender con mayor claridad los ejemplos y puedas así resolver tu actividad sin dificultad. Ahora te toca a ti. Nos vemos pronto. Bendiciones.